Bien, en esta sesión vamos a hablar un poquito cómo es la programación de sistemas embebidos y cómo difiere de lo que sería la programación normal que ustedes vieron por ahí en sus primeros y segundos semestres. Ok, vamos a hablar de la organización del programa, lo que es la memoria del microcontrolador, los tipos de datos, constantes y variables, los registros, cómo acceder a registros, a las direcciones de los puertos, operadores aritméticos, lógicos, corrimientos, estructuras de control como el if, while, for, funciones y rutinas de interrupción. Ok, el programa básico de una estructura es justamente como está aquí. Yo tengo en la primera parte, tengo justamente definiciones de bibliotecas donde yo tengo direcciones o nombres de registros, puertos de entrada y salida para algún tipo de microcontrolador. Después tendrían que venir las variables globales, que estas serían accesibles por todas y cada una de las funciones. Normalmente estas se colocan en la RAM. Vienen algunas definiciones de funciones, por ejemplo esta de aquí, donde yo, si me fijo, puedo estarle pasando el parámetro x hacia la función y la función debe regresar un valor entero. ¿Sí? Las variables de manera automáticas o variables automáticas o locales normalmente se asignan en el stack o en los registros. Después vendría lo que sería mi programa principal con la palabra clave void main void, ¿sí? Tenemos variables locales o automáticas que se guardan automáticamente en registros o en el stack. Aquí las declaro, que puede ser el SW1 y K. Una sección de inicialización donde yo inicializo variables, puertos, dispositivos, funciones, relojes, pines, todo lo que necesite. Y normalmente vamos a tener en un sistema que va a estar que va a estar funcionando de manera continua, vamos a tener un ciclo infinito que es el while 0. ¿Sí? También podemos utilizar el for, punto, punto y coma, punto y coma. ¿Sí? Es decir, estas instrucciones que van a estar aquí se van a repetir por siempre y así es como nosotros normalmente queríamos o quisiéramos que se ejecutara un programa, ¿verdad? En un ciclo infinito porque siempre va a tener algo que hacer. ¿Sí? Es en el punto, desde el punto de vista de un microcontrolador. Aquí tendríamos justamente nuestro mapa de memoria, donde otra vez nosotros podemos tener diferentes partes de la memoria divididas justamente para la memoria flash, donde está nuestro código, ¿sí? Por aquí podemos también tener nosotros nuestro vector de interrupciones o vector del reset. Tenemos algunas memoria RAM, algunos espacios para memoria RAM, para donde yo voy a guardar mis variables o almacenamiento del stack. Voy a tener mis registros de los periféricos, donde yo aquí voy a tener mis registros de datos o de control de algunos periféricos de mi microcontrolador, como pueden ser timers, ADCs, UARTs, etc. Después tengo algunos registros específicos de mi córtex, como pueden ser el controlador de interrupciones anidado, el temporizador SysTick, etc. Normalmente nosotros tenemos un archivo de encabezado, ¿sí? O archivo de biblioteca, ¿sí? Donde viene la información de nuestros microcontroladores. ¿Qué viene en este archivo de cabecera? Normalmente cada microcontrolador es diferente y aquí vienen justamente cuestiones como definiciones donde están las direcciones de nuestros registros de los periféricos o direcciones simbólicas para el CPU o direcciones de memoria específicas que nosotros vamos a estar utilizando. Por ejemplo, normalmente aquí debe de venir una configuración, perdón, la información o la definición de lo que sería el GPIO-A, que es justamente la dirección o la dirección del registro donde está el dato de configuración, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo acceder al GPIO-A porque ya está incluido aquí, ¿verdad? No es que haya salido de la nada, sino que ya estaba ahí, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, yo puedo establecerlo a través de una AND y una máscara, ¿no? Y, por ejemplo, aquí yo puedo asignarle el valor de los bits que están llegando en ese registro, los puedo asignar al PA val. ¿Sí? Es una manera de utilizarlo. Mi compilador tiene mi compilador C tiene unos tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos siempre tienen que empatar con las características de mis datos. Un tipo de variable indica cómo los datos son representados. El número de bits determina los intervalos de los valores numéricos. Si está con signo o sin signo determina
qué operaciones aritméticos o relacionales se van a usar por el compilador, ¿sí? Y los datos no numéricos deben ser asignados como unsigned, ¿sí? O sin signo. El archivo de cabecera stdin define los nombres de tipos alternos para los tipos de datos estándares de C. Esto elimina la ambigüedad conforme el número de bits y elimina la ambigüedad conforme si es con signo o sin signo. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, normalmente tenemos que, bueno, ustedes cuando programan en su escritorio o en una computadora normal utilizan el char, pero lo correcto sería utilizar unsigned char, donde estamos definiendo justamente que es una variable de 8 bits que va del rango de 0 a 255. O también puede ser definido como uint8 o un entero sin signo de 8 bits. ¿Sí? Puede ser utilizado como el signed char, ¿sí? O un entero de 8 bits, donde justamente va del menos 128 al 127. Un short K puede ser de 16 bits, signed short K, o int16, que va de menos 32.768 hasta 32.767. O un unsigned short de 16 bits o uint16t, que va desde 0 hasta 65.535. Lo mismo podemos hacer para los ints, tanto que es de 32 bits, que sean con signo o sin signo. ¿Sí? Vean que esto es lo que está definido en el stdint.h. Algunos ejemplos de tipos de datos pueden ser como estos de aquí. Por ejemplo, si yo quiero leer los bits del GPOA, es decir, 16 bits no numéricos, ¿sí? Yo puedo ponerle un uint16t, ¿sí? N, donde n le asigno justamente estos valores, ¿verdad? Que yo aquí quería o quisiera leer nada más los 16 bits. Por ejemplo, si un valor de un preescalador de un temporizador también pueden ser 16 bits, lo puedo también definir con una variable de 16 bits. Por ejemplo, un valor del ADC de 32 bits, ¿sí? Lo puedo poner en una variable de 32 bits. Si un intervalo del valor del control del sistema, de un sistema de control, puede ser, por ejemplo, de menos 1000 a 1000. Entonces, pongo una variable justamente que pueda definirlo o utilizarlo así. O incluso, si yo estoy utilizando un contador para un lazo o un ciclo, ¿sí? Yo quiero que el programa haga 100 ciclos, pues realmente esto tiene que ser unsigned, ¿sí? Y con una variable de 8 bits me es suficiente. Entonces, decimal es el formato de los números por default, ¿sí? El hexadecimal siempre lleva el prefijo de 0x con minúscula o mayúscula. El octal lleva el prefijo con un 0, ¿sí? No utilizamos ceros antes del número en los valores decimales o se pueden interpretar como octal. Los caracteres siempre llevan comillas o comillas sencillas, ¿sí? Y las cadenas llevan comillas dobles, ¿sí? Normalmente tenemos algunos caracteres interesantes, como puede ser el diagonal n, que es el salto de línea, o el diagonal 0, que es el carácter nulo o fin de una cadena. Las variables del programa. Bueno, una variable es una ubicación de almacenamiento direccionable, es decir, un espacio de memoria que tiene información que es usada por el programa. Cada variable tiene que ser declarada para indicar el tamaño y tipo de información que va a almacenarse ahí, además del nombre para utilizar como referencia para la información. Por ejemplo, aquí yo tengo que int x, y, z declara tres variables de tipo entero, char a, b declara dos variables de tipo char o carácter. El espacio para las variables tiene que ser o puede ser asignado en registros, en RAM, en ROM o en flash. Estos ROM y flash serán simplemente para variables constantes. Una variable puede ser automática o estática. También yo puedo tener arreglos de variables. Un arreglo es un conjunto de datos almacenados en localidades de memoria consecutivas, comenzando con una dirección nombrada con el nombre del vector o del arreglo, y nosotros declaramos justamente con el nombre del arreglo con un número de ciertos elementos de datos, por ejemplo n. Los elementos se indexan
con índices del 0 a la n-1. Por ejemplo, este de aquí, yo tengo un entero, un arreglo de tipo entero que se llama n y es de 5 elementos, es decir, desde el n0 hasta el n4. Y como son enteros, ocupan 4 bytes en mis direcciones. Entonces es la dirección n, n más 4, n más 8, n más 12 y n más 16. Recordar que el índice del primer elemento siempre es 0, para el caso de 0. Tenemos variables automáticas que justamente se declaran dentro de una función o un procedimiento. Una variable es visible, es decir, tiene un alcance solo dentro de esa función. El espacio para las variables se asigna en el stack del sistema cuando se entra un procedimiento o una función. Se desasignan o pueden ser reutilizadas cuando se sale de ese procedimiento. Si solo una o dos variables se tienen una o dos variables, el compilador puede asignarlas a los registros dentro de ese procedimiento en lugar de asignarlos a la memoria. Los valores que no son retenidos los valores no son retenidos entre llamadas a procedimientos, es decir, si yo tengo una variable que solamente existe en una función y me salgo de esa función, ¿sí? Se destruye. Si yo vuelvo a entrar a esa función, el valor que estaba ahí ya no existe, ¿verdad? Y no hay garantía de retener ningún valor. Por ejemplo, veamos el clásico delay, que es una función para justamente, digamos, hacer tiempo o hacer un retardo, donde yo tengo aquí dos variables automáticas solamente visibles dentro de la función delay, que es i y j. Vean que i va desde 0 hasta 100, que es un lazo externo, y j va desde 0 hasta 20.000, que es el lazo interno. Estas variables tienen que ser inicializadas cada vez que el procedimiento se entra al procedimiento, ya que los valores no se retienen cuando se sale del procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, el compilador puede asignar los registros R0 y R2 para mis variables i y j. Tengo después otra cosa que se llaman variables estáticas. Estas retienen el uso a través del programa en ubicaciones de RAM que no son reubicadas durante la ejecución del programa. Es decir, siempre se asigna la misma dirección de memoria y siempre se guarda, es decir, se retiene el valor que se está guardando ahí. Entonces se declaran ya sea dentro o fuera de una función. Se declaran fuera de una función, la variable es global con un enfoque global, es decir, todas las funciones la pueden ver dentro del programa. Y es una declaración normal, por ejemplo, int count. ¿Sí? Si se declara dentro de una función, se inserta la palabra clave estática antes de la definición de la variable y la variable es local en alcance, es decir, solamente puede ser utilizada dentro de esta función. ¿Sí? Por ejemplo, static unsigned char bob, static int pressure 10. ¿Sí? Estos, aunque retienen el valor, es decir, si yo salgo y regreso a la función, el valor se va a mantener desde la última vez que lo usé dentro de la función, pero solamente lo puedo ver o utilizar dentro de la función. Veamos aquí un ejemplo. Tengo una variable global, ¿sí? Char count, que es de alguna manera también estática, está fija en una ubicación de memoria RAM. El count puede ser referenciado por cualquier función. Tengo una función llamada matop, donde int i es una variable automática. Tengo una variable j que es estática. Entonces tengo si count es 0, entonces j es igual a 0. ¿Sí? Si no, i es igual a count y j es igual a j más i. Entonces yo puedo ver que justamente la j va a mantener su valor, es decir, la i no, la i cada vez que llegue va a valer un valor diferente. En este caso puede ser el valor de 0, ¿sí? Puede ser el valor de count, puede ser el valor de lo que valga count, ¿no? A final de cuentas. Entonces cuando yo empiezo aquí, por ejemplo, count igual a 0 y hago esto, voy a decir que count es igual a 0, entonces j va a ser igual a 0. Y va a ser igual a 0, entonces j va a ser igual a 0 más 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? Después se incrementa el valor de count y llego otra vez aquí, dice if count igual a 0, no. Entonces i va a ser igual a 1, j va a ser igual a 0 más 1. J va a ser igual a 1. Y j toma el valor de 1. ¿Sí?
y luego va a decir count igual a 2. No voy a ejecutar este if, y va a decir que i es igual a 2, j es igual a 1, más 2, 3. ¿Sí? Ahora j vale 3. Count vale, se incrementa y ahora vale 3. Digo, i es igual a 3, 3 más 3 es igual a 6, j es igual a 6. Entonces vean cómo yo a través de esto puedo ir manteniendo el valor que yo quiero almacenar en esa variable estática.